Desde el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, para celebrar el Día del Medio Ambiente, hemos preparado diferentes contenidos. Esperamos que los disfruten. Durante las últimas décadas hemos oído hablar cada vez más del cambio climático global. Incluso en esta época de pandemia, el tema ha tomado gran relevancia, sobre todo para quienes estamos despertando a ese llamado inminente y urgente de nuestro planeta a replantearnos nuestra forma de habitarlo y relacionarnos con él. Quizás el cambio climático aún es un tema un poco desconocido o raro para muchos de nosotros, y es que siempre hemos usado el término clima basado en nuestra cotidianidad. Realmente cuando nosotros hablamos de clima lo hacemos desde el estado del tiempo atmosférico y generalmente usamos estos dos conceptos indistinta y erróneamente. Por ejemplo, cuando queremos preguntarle a alguien a quien no tenemos cerca cómo está el estado del tiempo, es decir, llueve, hace calor, está soleado, generalmente le preguntamos cómo está el clima el día de hoy. Sin embargo, realmente cuando nos referimos a este tipo de cosas, nos referimos es al estado del tiempo atmosférico, es decir, al estado de la atmósfera en un lugar y un momento en especial. Hablamos de una escala que puede ser de horas, días o incluso un par de semanas. Hablar de clima es hablar de un concepto un poco más complejo, a una escala diferente. Implica conocer las variaciones y los promedios de ese tiempo atmosférico en periodos de tiempo de al menos 30 años. Por eso cuando hablamos de cambio climático, hablamos de cambios en ese sistema complejo, cambios que son estadísticamente significativos y que se dan en escalas de tiempos de décadas, siglos, miles de años y que pueden darse a nivel regional o incluso global. El cambio climático es un concepto que puede llegar a ser muy difícil de entender, sobre todo porque en este sistema complejo se interrelacionan varios componentes, no solo propios del sistema, físicos y bióticos, sino también humanos. Existe una variabilidad natural propia del sistema y que seguramente fue la que explicó en el principio de los tiempos las condiciones ambientales y los cambios en el clima. Sin embargo, hoy en día la intervención humana es la protagonista, debido al crecimiento poblacional y al desarrollo de la actividad económica. Con esto queremos decir que los cambios son normales en el funcionamiento de cualquier sistema, incluido el sistema natural. El problema es cuando esos cambios ocurren a una velocidad tal que los diferentes componentes del sistema no logran adaptarse. Eso es lo que está pasando actualmente con nuestro planeta. Por ejemplo, el efecto invernadero es un fenómeno natural que permite mantener la temperatura del planeta. Sin este efecto invernadero, la vida en la Tierra no sería posible, ya que la temperatura estaría más o menos por los 18 grados bajo cero. El efecto invernadero es causado por la acumulación de diferentes gases en la atmósfera, entre ellos dióxido de carbono, metano, vapor de agua, ozono y algunos óxidos nitrosos que permiten aumentar la temperatura del planeta de forma controlada. Sin embargo, a partir de la revolución industrial y debido a nuestros métodos de producción y de consumo, las emisiones y acumulación de gases de efecto invernadero, especialmente de dióxido de carbono, ha aumentado aceleradamente. Esto ha traído un aumento en la temperatura promedio del planeta y todas las consecuencias que trae consigo este cambio en una escala de tiempo reducida en comparación con los procesos evolutivos de la Tierra. Adicionalmente, otros compuestos emitidos a la atmósfera, conocidos como clorofluorocarbonos, han causado un daño enorme en la capa de ozono, la cual nos protege de la radiación ultravioleta. Para lograr estimar un poco cómo es ese uso que le damos a los recursos naturales, surge el concepto de huellas ambientales. Estas son herramientas que nos permiten estimar los requerimientos en términos de recursos relacionados con la tierra, el agua, la asimilación de residuos que son necesarios para un individuo, una población, una región o un país. Dentro de estas huellas está la huella de carbono, la cual está relacionada directamente con el cambio climático y sobre la cual vamos a profundizar en esta ocasión. La huella de carbono es un indicador que nos permite estimar los gases de efecto invernadero que son producidos por efecto directo o indirecto de un producto, un individuo o una organización. Para la estimación de esta huella se deben tener en cuenta todos los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, pero al momento de hacer la medición, el resultado de cada uno de estos gases debe ser llevado a equivalente de dióxido de carbono para facilitar su análisis. De manera sencilla podemos entender la huella de carbono como aquella marca que dejamos sobre el planeta con todas las actividades que tienen emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ¿cómo se mide la huella de carbono?
Como les mencioné anteriormente, la huella de carbono puede medirse para un individuo o grupo de individuos, como por ejemplo una región o un país, y también puede medirse para un producto o una organización. Veamos cómo se hace. Para el caso de una organización, se deben tener en cuenta todas las emisiones directas o indirectas asociadas al desarrollo de actividades de la organización, y estas emisiones se pueden agrupar en tres tipos. En primer lugar se encuentran las emisiones directas, las cuales están asociadas a las actividades que se desarrollan al interior de la organización, por ejemplo la combustión de calderas o de hornos. En segundo lugar se encuentran las emisiones indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica, y en tercer lugar se encuentra una categoría que es opcional de medir y que se denomina otras emisiones indirectas y está relacionada con aquellas actividades que producen emisiones y que están relacionadas con la organización pero que no se realizan al interior de esta. Por ejemplo, el desplazamiento de los empleados desde sus hogares hasta su lugar de trabajo o el transporte de materias primas. Para el caso de los productos se deben tener en cuenta todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen a lo largo de su ciclo de vida. En primer lugar, teniendo en cuenta la extracción de las materias primas, en segundo lugar, la fabricación, proceso y distribución del producto, y en tercer lugar, su uso y disposición final, ya sea que sea dispuesto en un relleno sanitario o que sea reciclado o reutilizado. La huella de carbono de los productos es una herramienta muy importante porque no solamente permite determinar los gases de efecto invernadero asociados a su producción, sino que se convierte en una herramienta para introducir mejoras ambientales en los procesos. Nosotros como individuos también podemos medir nuestra huella de carbono personal, y esta está asociada a las actividades que realizamos comúnmente y a nuestros hábitos de consumo. La medición de esta huella a nivel personal se hace normalmente para un año específico y relacionando las diferentes actividades que realizamos cotidianamente durante este año. Por ejemplo, los consumos de energía que tenemos al interior de nuestros hogares, el medio de transporte que utilizamos comúnmente para movilizarnos hacia nuestros sitios de trabajo o de estudio, los productos que compramos y consumimos normalmente y los viajes que realizamos durante el año, especialmente aquellos que son en avión. Existen diferentes páginas web y aplicaciones que permiten calcular nuestra huella de carbono a nivel individual, respondiendo de manera rápida y sencilla a algunas preguntas relacionadas con nuestros hábitos cotidianos. Recuerda al momento de medir tu huella que en promedio un colombiano tiene una huella de carbono de alrededor de 3,2 toneladas por año. Ahora, ya sé que te estarás preguntando cómo puedes reducir tu huella de carbono. Te recuerdo que el sistema clima es un sistema muy complejo y con estados irreversibles. Cualquier acción que tomemos puede ser benéfica o perjudicial. Desde nuestras decisiones de la cotidianidad podemos lograr grandes cambios. A continuación te vamos a dar unas cuantas ideas que pueden ayudarte a reducir tu huella de carbono. En primer lugar, una de esas pequeñas decisiones puede ser el consumo de productos locales. Así se evitan que hayan grandes traslados de mercancías y disminuimos la huella de carbono asociada al transporte, a la vez que promovemos el mercado justo y la producción local. En segundo lugar, puedes elegir por consumir productos de proximidad y temporada. Suelen ser mucho más baratos y contienen menos envases. Como tercera medida, puedes privilegiar el consumo de alimentos de origen vegetal y reducir tu consumo de carne. Privilegiar el consumo, por ejemplo, de frutas y hortalizas. En toda la cadena de producción hay 13 veces menos de dióxido de carbono, hay menos emisiones de metano y hay menos consumo de agua que en la producción de carne. Nuestra cuarta idea está relacionada con el desperdicio de alimentos. Cambia tus hábitos de consumo, planifica tus comidas y compra estrictamente lo necesario. En este sentido, ten siempre presente las 9R. Antes de adquirir cualquier producto, piensa si es necesario. Este producto puede permanecer contigo durante unos minutos, sin embargo, cientos o miles de años en el planeta Tierra. Antes de desechar cualquier producto y acabar con su vida útil, piensa si puedes darle otro uso. El modelo de consumo que hemos definido es insostenible. Siempre compramos mucho más de lo que necesitamos: ropa, zapatos, comida. Intenta reducir tu consumo, intenta reutilizar más lo que tienes y reparar lo que está estropeado si es posible. Ahora, ¿qué podemos hacer desde nuestros hogares y desde nuestra propia oficina? Podemos empezar desconectando los electrodomésticos y aparatos electrónicos que no estemos utilizando. Es muy común en las oficinas, por ejemplo, ver decenas de equipos conectados a la electricidad aunque no estén siendo utilizados. Evitemos los llamados vampiros de energía. Recuerda que cuando estos equipos están conectados, incluso si no están siendo utilizados, están consumiendo energía al transformarla.
Puedes también reducir el consumo en tu hogar mediante acciones que no cuestan nada. Por ejemplo, no dejes cargando el celular toda la noche. Recuerda que cuando esté completado su carga sigue consumiendo energía si sigue conectada. Desde la industria se pueden implementar medidas como la incorporación de principios de economía circular a los procesos, con lo cual se reduce el consumo de materias primas y de recursos y se reduce también la producción de residuos y la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen a la contaminación y al cambio climático. Esperamos que en este mes que celebramos el medio ambiente te animes a reducir tu huella de carbono implementando algunas de estas recomendaciones en tus actividades cotidianas, tanto en tu hogar como en tu lugar de trabajo e invitando a otros a hacerlo.